¿no? Sí. Y perdona, que te he cortado antes, porque tú estabas hablando de que el grupo de hermanos que arropaba a nuestro Padre Jesús de la Puente eran vinculados con el mar. Con el mar, todo, sí. Sí, es que la cofradía del Santo Cristo de la Columna no se funda en una iglesia, en una capilla o en una parroquia, sino en un baluarte defensivo al lado de la playa. Se reúnen los hermanos un domingo por la tarde, que eso es curioso, eso quiere decir que todos eran trabajadores y nada más que tenían ese día para poder reunirse. Se reúnen en la tarde de un domingo de Cuaresma en el baluarte de San Simón, donde hoy están las playas de San Andrés, por esa zona. Ahí estaba el baluarte de San Simón y todos eran trabajadores del mar, porque en ese momento se iba a construir el puerto, pero todavía no se había construido. Y eran esparteros, el fundador, digamos, al que se le ocurre la idea, era Francisco Rodríguez de Hoyos Omiciano, que es un personaje importantísimo de la Semana Santa malagueña y no se conoce nada de él porque no se ha dado el caso. Y está ahí muy escondido, ese es el que funda la cofradía y reúne una serie de hermanos y luego, como no tienen sede, pues se van al convento de la Trinidad. Pero en realidad la cofradía surge con una serie de pescadores, de esparteros, de navegantes, de comerciantes, de extranjeros también, relacionados con los muelles de Marsella, con la zona de Italia, y entonces hay un movimiento comercial muy importante que surgen o que parece ser que se contacta con una cofradía de Italia y hasta el nombre mismo de la Puente del Cedrón o de la vocación del Cedrón es italiana o viene de Italia. Ya era cosmopolita Málaga en aquella época. Sí, sí, sí lo era. Como toda ciudad que mira al mar, ¿no? Sí. Que ha estado muy relacionada con el resto del mundo Sí, a través, sí. a través del Bueno, mar. hay que decir un poco sobre el currículum de Encarnita, de que es licenciada en filosofía, porque ya hemos dado un salto, que ya estaba por el doctorado, pero que estudió en La Esclava, del Sagrado Corazón de Málaga, Sí. ¿no? Esa época también tuvo que ser muy bonita, ¿no? Sí, sí, yo la recuerdo con muchísimo cariño porque además todos los conocimientos que he desarrollado después, el inicio, me lo dieron las monjas en el colegio. Bueno, uno de esos colegios que imprime carácter, Sí. digo en este caso para bien, ¿no? A mí sí, yo nada más que tengo palabras buenas para el Colegio de las Esclavas. La Y verdad. el COU lo hiciste en San Estanislao, en el Sí, Palo. eso era uno de los primeros experimentos que se hicieron de un COU mixto. Y por la funcionó? mañana íbamos al Colegio de las Esclavas y por la tarde al del Palo. ¿Funcionó? Funcionó muy bien, sí. Tanto es así que ha seguido. Por eso le preguntaba por la historia, porque licenciado en Filosofía y Letras, luego se ha dedicado sobre todo a la hora de impartir clase a hablar de historia en la Escuela de Turismo, Sí. y en una ciudad como esta es que está todo muy relacionado. La historia, las cofradías, el nacimiento de los gremios, de algunas profesiones, el turismo. Actualmente la Semana Santa no puede ir desligada del turismo y de los visitantes que llegan a Málaga buscando precisamente eso. Unos la espectacularidad del Vía Crucis en la calle, otros ese recogimiento, otros el apartado únicamente cultural, pero aún así me sigue llamando mucho la atención, porque me ha dado la impresión de que estaba usted completamente desligada, pero llegado el momento del doctorado es cuando se enciende una lucecita como si fuera Saulo que se ha caído del caballo y le hubieran indicado que ese era el camino, porque a partir de entonces hay una especialización, multitud de trabajos, de escritos, de presentaciones, de participaciones en mesas redondas, en tertulias, en debates, hablando de ese mismo asunto, ya no solo de la historia de la Cofradía de la Paloma, sino también en general, de lo que estábamos hablando, de historia de las cofradías y de la Semana Santa de Málaga. Sí, es que tienes razón porque realmente tanto el turismo como la geografía, como la Semana Santa, como el arte, en realidad todo es cultura. Y en la cultura entra todo. Entra la forma de ser de un pueblo y la forma de ser de un pueblo, en este caso el malagueño, es abundantemente cofrade. La mayoría son cofrades, aunque tengan una profesión diferente en cualquier otro ámbito de la sociedad. Y claro, efectivamente cambia mi vida enormemente. Yo muchas veces me he planteado si seguir o no seguir, porque con la tesis lo he pasado muy mal, puesto que no hay documentación, no he encontrado documentación y al principio tuve mucha desorientación porque no había nada. Del siglo XVII no encontré nada y de hecho no he encontrado nada hasta que se me vio como una luz, eso sí que fue una luz, cuando buscando la vocación del Cedrón en el mundo entero, porque yo me puse la primera idea cuando empecé con la tesis era porque en Málaga hay una vocación que se llama del Cedrón, del Puente del Cedrón, y no la hay en Sevilla, no la hay, bueno, en Sevilla la han creado hace unos años. reciente, muy reciente, pero no la había antes. En toda Andalucía no me encontré ninguna, en España tampoco, en Sudamérica tampoco.
Y no se me iba a ocurrir a mí pensar en Italia, hasta que buscando, en este caso ya por internet, descubrí una cofradía que se llamaba la Caída al Cedrón, la Caduta al Cedrón, que le llaman en Sicilia, en Trapani. Y me puse en contacto con la persona que llevaba la página web de esa procesión de los misterios, que le llaman allí, porque allí hacen un Vía Crucis entero, son 20 pasos, y uno de ellos, el quinto, es el que corresponde a la Caída del Cedrón. Que no está recogido en los evangelios, pero sí se abre. Pero no está, ¿no? En la película esta de la pasión de Mel aparece la caída en el Cedrón. Sí, porque los escritores místicos hablan del Señor cuando cae en el Cedrón. Una monja alemana. Sor Ana Catalina Emery. Es que no sé el nombre, pero yo he leído algo de ella haciendo referencia al paso de nuestro Padre Jesús por el Cedrón. Pero luego en el Evangelio sí se habla del Cedrón. Se habla del Cedrón. En el Antiguo Testamento se habla del Cedrón y en el Nuevo, en los dos. ¿Y en la experiencia italiana? La experiencia italiana es muy curiosa, puesto que ellos no sabían tampoco que en Málaga existía un Cedrón, ni nosotros teníamos conocimiento de la existencia en Italia, en Sicilia. Luego yo cuando vi que en Italia existía, en Sicilia, pensé que en el resto de Italia también podría existir, en el sur, que es donde hay procesiones, pero tampoco. Entonces nada más que lo tenemos en Málaga y en Sicilia. Pues claro, ya me puse a averiguar qué tipo de personas, mirando en el archivo municipal y en el archivo histórico provincial, teniendo el nombre de los cofrades que fundaron la hermandad, pues me dediqué a ver qué eran. En los que he podido mirar, he visto que todos estaban relacionados con la mar. ¿Trabajaban y qué relación tenían? Todos con la mar, todos relacionados con el mar o con la mar. Y entonces el de Sicilia es el gremio de los navegantes. Todos son navegantes y todos están relacionados con el mar. Lo cual era un poco impresionante porque es que eran las mismas personas las que habían unido una ciudad con otra. Y luego, un documento que hay del año 1647, que lo firma un tal Juan de León, que es el primer documento que tenemos de la cofradía de la Puente del Cedrón, pues averiguando quién era Juan de León, busqué mucha documentación sobre él, y entonces en una de ellas me encontré con un documento del año 1633, que este Juan de León pedía permiso para ir con su embarcación a Italia. O sea que yo ahí lo vi claro. Había una relación. Había una relación, que este hombre iba a Nápoles, pero antes tenía que pasar, porque era obligatoria la ruta, por Trapani. Y aquí en el Archivo Municipal de Málaga hay documentación donde se habla expresamente de la relación de los barcos con Trapani. ¿Pero se sabe quién fue antes, Trapani y Málaga? Pues eso es lo que no hemos llegado a descubrir, pero en 1621 en Sicilia ya están constituidos todos los gremios, todos los pasos, y entre ellos la Caída al Cedrón. Y en Málaga el primer documento es de 1633, que es cuando se funda el Cristo de la Columna. Por lo tanto, yo creo que el anterior es la de Sicilia. Sí, sí, aunque si haya sido en paralelo, se anticiparon, por lo menos documentalmente. Sí. ¿No? Esta familia, Antonio, han venido por aquí recientemente. Han estado, ¿no?, los de Trapani, gremio de navegantes. Sí, el sábado. Quería preguntarle por cuál es ahora mismo su actividad cofrade, por a quién ha enganchado usted de su familia, de quién ha sido usted padre o madre cofrade, a quién ha llevado de la mano a la cofradía, si hay alguno de su familia que le haya seguido en ese impasse cofrade. Sí. ¿Cuál es la situación ahora en la familia de María Encarnación Cabella? Yo llevé a mis hijos. Tengo una hija con 26 años y un hijo con 24, y los llevé a los dos, primero a la Paloma, pero no porque yo todavía hubiera empezado a hacer ninguna tesis, sino porque se me ocurrió, no sé si eso era ya una señal. Los llevé, pero no había túnicas, nunca salieron en la Paloma porque estuvieron varios años apuntados y el problema era que no había túnicas para niños. Y después de estar allí muchos años sin tener túnica, pues entonces lo llevé a la cofradía del Huerto, y en el Huerto sí han salido muchos años. Y luego ya mi hijo, cuando era más mayor, quería sacar un trono, y el primero que sacó fue el de Nuestra Señora de la Concepción, en el Huerto. Y después, al año siguiente, le gustó o vio unos amigos suyos, no sé qué. Bueno, la familia, ¿no? La familia, claro. Sus primos tirarían de él para... Sus primos, sí, en la Hermandad de la Aspiración, la Archicofradía de la Aspiración,
y es hombre de trono de la aspiración desde hace ya varios años, de la Virgen. Rafael. Su marido no es cofrade. Esta es la excepción de la... ¿Y eso cómo se lleva? Bueno, hay que preguntárselo a él. Él lo lleva bien. Siempre es que hablamos aquí, siempre hablamos lo lleva bien. De la mujer, del cofrade con mujer no cofrade, ¿no? Y el sufrimiento que siempre, pero en este caso al revés, es él el no cofrade. Sí. Porque hasta qué punto está ahora esa relación con las cofradías, porque no sé cuál es la relación con Dolores de San Juan. Ahora nos ha comentado, ha sido la exclusiva, que ya a punto de confirmar que es hermana de la Paloma, ahora que ya ha terminado el doctorado. ¿Hasta qué punto es esa relación? ¿Hasta qué punto se vuelca uno en una actividad cofrade? Que es lo que queremos demostrar en este programa, que no es solo para el tiempo de Cuaresma, que la actividad cofrade es durante todo el año y te embarga durante todo el año. Bueno, pues mi actividad es sobre todo desde el punto de vista, diríamos, documental o histórico. Aunque yo salgo en Dolores de San Juan como nazareno desde hace 13 años. Ahí sí me implico en la procesión, pero luego a nivel documental estoy todo el año haciendo literatura, diríamos, cofrade, porque con la revista La Saeta, que hacemos 2 al año, con eso es mucho lo que tenemos que preparar. Estamos todo el año preparando la revista La Saeta, la edición de Cuaresma y la edición de otoño. Y luego, ya casi más de tipo particular, yo escribo en 3 páginas web de Italia, que también tengo que estar casi todo el... Relacionado con el... Sí, para la procesión de los misterios de Sicilia. A ver, ¿cómo es? Porque en español se dice gremio de navegantes, pero pero ¿cómo se dice el nombre oficial de esta familia de Trapani? El nombre oficial es la Real Maestranza y el Cheto dei Naveganti. Es el 5º grupo de la procesión dei Misteri di Trapani. Que han estado por aquí, creo que me estaba diciendo antes, sí. El pasado sábado 16 sí. Estuvieron por Málaga. Sí. Bueno, Málaga solo no, me comentaba que habían pasado también por otras ciudades de Andalucía. Sí, han estado haciendo un recorrido por Andalucía. Y han ido también a ver el Cedrón de Sevilla, que últimamente se ha constituido reciente. Allí una cofradía. Sí, es reciente. Bueno, ¿y qué imagen, qué impresión le dio cuando vieron la cofradía de la Paloma o la Catedral de Málaga? Se han ido maravillados porque... Ellos, sus imágenes son preciosas, son obras de museo, porque son todas del siglo XVIII, la mayoría, pero luego son muy sencillas. En cuanto al trono, que ellos le llaman levare, es simplemente pues como un tronito de traslado o más pequeño que los que tenemos aquí. Es de madera, es una estructura de madera, pero sin pretensiones de nada. Para ellos cuenta más la figura que el trono. Y aquí le metemos figura, barroquismo por los 4 costados, sí. Los otros llegan y ellos ven esto. Ha quedado, bueno. Nos queda un minuto. Nos ha quedado por hablar de muchísimas cosas, por ejemplo, de sus cualidades musicales, y hablar de la música y la Semana Santa, que es un tema que a mí particularmente me apasiona. Y como entrevistadora. Ha sido un placer tenerla aquí. 5 segundos. En Caneta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Por dejarte secuestrar. Encantada. No pensé que el correo que te mandé te impactara tanto. Gracias. Ha sido un placer. Hasta la siguiente. Igualmente, gracias.